Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy nos encontramos en Pradera en Red con este programa muy especial que se llama Wire, viento que llega a todas partes, que hacemos parte de esta, digámoslo así, de este magazine que se extiende por toda la semana Entrevero, donde encontramos información de turismo, de cultura, de mucha música, por supuesto, y donde los protagonistas son siempre y siempre será la comunidad. Hoy tenemos un invitado supremamente especial, porque recuerden que estamos próximos, el 31 de mayo más bien, a celebrar el Festival de Música Andina Tierra Dulce, a hacerse en el municipio de Pradera. Así que hoy tenemos ese invitado especial que es Juan Carlos Fierro. Él es maestro en interpretación musical del Conservatorio de Cali y pues nos va a hablar de todo eso que es la música andina. Es un hombre conocedor y estudioso de esa cultura maravillosa que es la música andina, pero vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenido a Pradera en Red y sobre todo a Guaira. Muchísimas gracias, Ruby. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo un gusto y un placer poder compartir con ustedes. Bueno, nos llama la atención el acento, que usted es bayuno, vive en el valle, hace parte de toda esa cultura del Valle del Cauca, pero tiene un acento muy diferente. Bueno, nací en Cali, pero la familia de mi papá son argentinos, de la familia de mi mamá son alemanes, entonces tengo como esa multiculturalidad y desde muy niño justamente he tenido como la oportunidad de estar viajando, viviendo en otros lados. En este momento estoy viviendo aquí en Quito desde hace 3 años. Entonces, eso es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Por medio de la música, poder visitar diferentes países, diferentes ciudades, y en especial todo lo que es la región andina latinoamericana, para poder justamente aprender este tipo de música, porque en el conservatorio como tal, todo lo que tiene que ver con la música académica que nos trajeron de Europa, pues digamos que hay una sección o una parte de la historia que es la música antigua. Pero bueno, después de la conquista, pues básicamente es como si aquí en América, en cuanto a música, en cuanto a muchas cosas, no existiera antes de la llegada de los españoles. Se sabe que hay algo precolombino, algo prehispánico y todo esto, pero realmente si vemos un poco lo que son algunos instrumentos, algunos ritmos, algunas músicas, algunas comunidades, algunas culturas, en efecto se ve que la música andina en este momento todavía, que es muy viva en este momento, puede llamarse también música antigua. Básicamente, de pronto me estoy yendo un poco de tema, de pronto es un tema que vamos a hablar un poco más tarde, pero cuando uno habla de música antigua, por ejemplo, habla también de algunos instrumentos de cierta época, sea barroco, renacimiento, edad media. Entre esos puede estar el laúd, la vihuela, que bueno, conseguirlos en este momento toca mandarlos a hacer réplicas, porque conseguirlos original puede ser un poco o bastante costoso y muy difícil, cuando en este momento todavía conseguimos instrumentos precolombinos que son muy económicos y que suenan todavía como si estuvieran muchos siglos atrás.
Por supuesto que sí, de eso se trata, de aprender un poco de esto que nos compete a todos, que es la música andina. Vamos a esos orígenes, usted lo hablaba ahorita precisamente, que no es como tan exacto, no hay esa memoria histórica o esa memoria tan vívida de la música andina. Bueno, hay una gran ventaja y es que las comunidades o los países latinoamericanos, a pesar de todas las guerras, a pesar de toda la sangre que se ha regado en la tierra, las raíces no se pierden. Y entre eso está la música andina latinoamericana que está extremadamente viva. Obviamente hay grupos que salieron entre los años 60, 70, cantautores que se volvieron muy famosos que todavía aún suenan, pero también hay muchos grupos nuevos creando música nueva, obviamente todavía con los mismos ritmos, que están muy vivos. Entonces yo creo que hablar como de recuperar o hablar de salvar o hablar de conservar es complicado porque realmente la música andina latinoamericana en los países del sur está muy viva. En especial países como Ecuador, países como Bolivia, países como Perú, que de pronto en el área popular o en el área folclórica está extremadamente viva. Aquí, por ejemplo, en Quito, hay un grupo, hay una orquesta, porque yo pertenezco, trabajo en este momento para el Teatro Nacional Sucre. Estoy en uno de los elencos del teatro, que es el Ensamble de Guitarras de Quito, y en este teatro funcionamos 7 o 6 elencos. Entre uno de esos elencos está la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, una orquesta de casi 60 músicos, son un poco menos, un poco más, pero todos son instrumentos andinos latinoamericanos con instrumentos propios de aquí de Ecuador, como lo es el bandolín, la mandolina, como es el rondador, que es un instrumento de viento. Entonces son países que todavía les interesa mantener sus propias costumbres y su propia música viva. En Argentina, por ejemplo, está muy viva la parte de documentación y la parte de investigación de dónde salen los ritmos, cómo nacieron, de dónde son, porque bueno, ya dependiendo de cada país tienen historias diferentes de los nombres de las danzas, de las diferentes celebraciones o las diferentes fiestas, la que podría ser un poco más internacional, que era, pues, no sé si gracias, pero digamos que lo volvió muy famoso por el Imperio Inca, pues todo lo que tiene que ver con el Tahuantinsuyo, que son los 4 puntos cardinales del sol cuando ellos invadieron Sudamérica, pues lo más conocido es el Inti Raymi. Y en el fiesta del Inti Raymi en los diferentes países se celebra de formas diferentes. Pero Argentina, por ejemplo, cuando hablamos del folclore argentino, lo que es la samba, la chacarera, el gato, el escondido, salta conejo, la jota cordobesa, muchos de estos ritmos que se consideran folclore argentino nacieron a finales del siglo XIX. Son realmente danzas y músicas muy nuevas, diferente de pronto a lo que aquí en Ecuador puede ser, por ejemplo, un San Juan o un San Juanito, un capisca, un aire típico, ¿sí? Entonces yo creo que cada país, aunque ha vivido historias un poco diferentes, digamos, en la parte de la conquista, tanto inca como española, tienen historias diferentes, pero tenemos casi la misma celebración y todavía sigue muy viva lo que es el folclore y las músicas tradicionales y populares. Bueno, usted que ha sido un estudioso de la música andina a través de Latinoamérica, ¿cambian los instrumentos? ¿De pronto hay un poco de variedad entre Perú, Bolivia, Colombia, Argentina? ¿O hay una base que siempre se mantiene y de acuerdo a esa posición geográfica hay algunos que cambian? Hay una base que se mantiene y se mantiene desde el norte argentino, que es el Jujuy, hasta el sur de Colombia, que es Nariño. Digo hasta el sur de Colombia porque aunque la parte central, cuando se divide en las 3 cordilleras en Colombia, sigue de una u otra forma, sigue siendo zona andina, pues ya estos instrumentos tienden a perderse y no a usarse tanto, cosa que sí se hace por lo menos en Nariño. Pero sí hay una estructura ya base que se vive desde el norte argentino, todo lo que es Jujuy, todo lo que es Chile, involucra lo que es Paraguay, involucra lo que es Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, que lo típico y como la organología estable son las zampoñas, toda la Sí. familia de zampoñas, que dependiendo del tamaño de la zampoña recibe un nombre determinado, las quenas, que también hay bastantes derivaciones de lo que son las quenas, la guitarra, el charango, y las percusiones. Realmente eso es como la base de lo que un grupo de música andina es lo que se mantiene. Ya
ampliando un poco lo que es la organología, que es la utilización de instrumentos dentro de una agrupación. Ya cada país tiene sus propios instrumentos, por ejemplo, y dependiendo también, obviamente también depende del ritmo que se va a interpretar, depende mucho de la festividad que se va a hacer. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en la parte del norte, en la provincia un poco, Quito es la capital de Ecuador como tal, pero Ecuador se divide en diferentes provincias. Entonces, hacia el norte, que tenemos después de Pichincha, que está la provincia de Imbabura, ahí es muy famoso una instrumentación para el raimi, por ejemplo. De pronto más tarde podemos hablar de estos diferentes ritmos, que significan, cómo se celebran y cómo son. Pero para el raimi, por ejemplo, es muy usual y muy importante la utilización del bandolín, la mandolina, que son instrumentos propios de acá, como por decir en Colombia el tiple y la bandola, lo que es el rondador, lo que es también la armónica, y en algunas ocasiones algunas personas tienden a usar ya más acá, hacia la parte de la sierra, lo que es Quito, por ejemplo, se utilizan para los criollos, o lo que podría ser más o menos el chuyaquiteño, utilizan ya lo que es el acordeón. Pero hacia el norte, inclusive hacia la costa, tienen unos instrumentos muy propios. En la parte de Argentina también tienen el bombo legüero, que es muy propio de la región, que es un instrumento extremadamente importante para lo que es la samba, para lo que es la chacarera o todo lo que es aire chacarera. Cuando hablo de aire chacarera, son estos ritmos que tienen la misma célula o la misma base rítmica, pero que dependiendo de su forma o su estructura y su danza, cambian de nombre. Por ejemplo, el gato, el escondido, la chacarera, sea simple o doble, ¿sí? Y también se divide con lo que es la cueca, que está la cueca norteña, la cueca cuyana, ¿sí? Pero el instrumento que es infaltable en Argentina, por ejemplo, es el bombo legüero, y es súper tradicional. Para la parte de Bolivia, por ejemplo, en la sección donde está Potosí, hay más de 200 variedades de charango, y en estas variedades de charango tienen formas diferentes de afinar. Las cuerdas también son de un material diferente, hay ritmos que son muy propios de esa región. Entonces sí, hay una instrumentación, una organología que sí es estándar, llamémoslo así, y otra que sí es muy propia de cada país. En esa riqueza que usted ha tenido la posibilidad de disfrutar, de aprender y de vivir, para usted, ¿qué ha sido lo más significativo de estos pueblos latinoamericanos que siguen manteniendo ese folclore o esa identidad andina? La verdad, yo creo que es la unión, la fuerza. Si uno se pone a ver diferentes músicos ecuatorianos, colombianos, bolivianos, argentinos, chilenos, peruanos, tienen un jeite o una forma de tocar muy propia de esa región. Por ejemplo, yo escucho una zampoña y sé si la está tocando un boliviano o la está tocando un ecuatoriano, o si la está tocando un colombiano o si la está tocando un chileno, porque tienen sonoridades muy diferentes. Pero algo que me atrevo a decir es que la música andina latinoamericana, en efecto, como música, como tradición, como danzas, es un tipo de música que trasciende fronteras, rompe fronteras. Es una música que en efecto no entiende de países, no entiende de que son nacionalidades diferentes, ¿sí? Uno ya sabe los determinados tipos de ritmo de qué país o de qué región es, pero el momento de uno ingresar o participar dentro de un grupo, no interesa si está tocando un ritmo argentino, un ritmo ecuatoriano, un ritmo boliviano. Se siente como si fuese propio totalmente. Entonces creo que lo que más valoro es esa unificación como pueblos latinoamericanos. Ese sentir por esos vientos, por esas cuerdas, por esa percusión que no se quiere perder a pesar de esos nuevos géneros urbanos, esos nuevos géneros que traen las nuevas juventudes y las nuevas generaciones. Total, algo que es importante, y eso lo hablaba justamente ayer con una amiga que es bailarina aquí en Ecuador, hace danzas tradicionales ecuatorianas, especialmente de la zona de la zona de la sierra, y me decía que una vez cuando ella estaba hacia el sur, más o menos por el lado del Cotopaxi, aquí la lengua, aparte del español, la lengua primaria es el quichua. Y hay muchas personas que cuando uno les pregunta a los niños, ¿usted habla quichua? Es como la pena de decir, no, yo no hablo quichua, es solamente mi abuela la que sabe.
Entonces, de una u otra forma, es como esa enajenación o ese temor o ese miedo a de pronto ser discriminado porque hablas otra lengua cuando realmente eso es lo que te enriquece a vos como cultura, como pueblo, ¿me Exactamente. entendés? Eso es lo que marca tu esencia también, tu cultura. Entonces creo que eso pasa en muchas regiones de Latinoamérica, donde se sienten orgullosos de pertenecer a un cabildo, se sienten orgullosos de ser indígenas, pero a veces por esta criollización, llamémoslo así, pues solamente hay niños que en este momento están creciendo con cierta pena de ser indígena, por ejemplo, y mantener su propia costumbre. Bueno, esa influencia de nuestra música andina ha trascendido en Latinoamérica, se acepta por ejemplo, en Europa, en el mismo África, en el mismo Estados Unidos. ¿Usted que ha tenido esa posibilidad? ¿Cómo ha sido esa percepción del público y de personas que de pronto no hablan el mismo idioma, pero sí se llevan ese ritmo? Bueno, justamente yo creo que en este momento es aceptado, pero ya no tiene tanta fuerza. Yo creo que la música andina, más o menos en los años 70, 80, que justamente se vivían las dictaduras en el sur, especialmente Argentina con Videla y en Chile con Pinochet, donde hubo grupos muy representativos con lo que es el canto social o la música protesta con Mercedes Sosa, con Facundo Cabral, con los Inti Limani, con los Iyapu, con Violeta Parra, con Víctor Jara. Fue una música que en Latinoamérica tuvo mucha fuerza y que los Jarcas, por ejemplo, que es un grupo boliviano, también tuvieron como esa posibilidad de triunfar en Asia, en Alemania, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. Creo que los europeos como tal o los asiáticos reconocen y valoran muchísimo nuestras músicas latinoamericanas. Las valoran muchísimo, en especial me atrevería a decir que los asiáticos, porque por ejemplo hay mucha música justamente como por esta pentafonía y según dentro de los estudios arqueológicos e de investigación, se supone que antes de la llegada de los españoles, lo que es Perú o el antiguo imperio inca tenía comercio con los asiáticos. Tienen muchos aires que son parecidos con la pentafonía, con algunos ritmos inclusive, que no se les hace tan extraño y tan raro que les gusta mucho. Sin embargo, yo creo que ahora en siglo XXI, de pronto ahora en año 2025, de pronto los grupos que logran viajar a Estados Unidos, a Alemania, Francia, Italia, siguen siendo muy acogidos, pero no de pronto con la misma fuerza que tuvieron en los años 70 y 80. Yo creo que el público que más apetece este tipo de música son los mismos latinos que viven en esas regiones. Pero pienso que el europeo como tal, aunque le llama algo la atención, de pronto no asiste tanto a este tipo de conciertos. Juan Carlos, tengo una pregunta y es, ¿cree usted que la música andina de alguna manera tiene una influencia en la música contemporánea o definitivamente no? En la música contemporánea como tal, no. Yo diría que no. Porque muchos de los músicos que hacemos esta música, muchos son empíricos. Por ejemplo, hablando un día, hace poco, hablando con un compañero del ensamble de guitarras con el que trabajo, generalmente los músicos populares, llamémoslo así, bueno, llamémoslo de música andina, generalmente lo aprenden porque tiene un amigo, porque tienen su papá, porque tienen su hermano, y lo aprenden de forma empírica, imitando. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos no ingresan a la academia. Entonces, digamos que en porcentaje es muy poca la intervención que tiene la música andina dentro de la música contemporánea. Lo que sí puede pasar y que ha pasado es que personas o músicos que en efecto han estudiado músicas y conocen las músicas latinoamericanas han hecho ciertos mixes o han hecho ciertas fusiones o hacen una obra contemporánea con instrumentos andinos. Eso sí ha pasado y pasa, pero que la música andina como tal haya influenciado en la música contemporánea, no. Yo creería que antes al contrario, la música contemporánea ha influenciado en la música andina norteamericana. Sí, porque muchos de ellos han empezado, digámoslo así, introducido estos ritmos o estos géneros, digámoslo así, recientes y los han hecho propios de la música andina. Vemos que muchos de ellos utilizan, por decir algo, la batería. Uh-huh. En los grupos se ve mucho eso.
En ese, podríamos decir que la música andina entonces se enfrenta a un desafío a nivel cultural y a nivel de identidad y a nivel de Latinoamérica. Un desafío más o menos, ¿en qué sentido? En el sentido de que si no, o usted cómo lo piensa, cómo lo ve usted, si no hacemos algo de creación de público, de fortalecimiento de festivales, de fortalecimiento también en la academia, pues podríamos tender a quedarnos con lo empírico y ahí lo perdiendo poco a poco. ¿Creería Yo usted? creo que no. ¿O qué? Yo creo que no. Yo A creo que ver. no. Yo creo que no, porque inclusive te cuento una infidencia, digámoslo así. Es curioso porque hace muchos años, cuando yo, antes de graduarme del Instituto Popular de Cultura, que fue la primera institución donde yo estudié formalmente música, que ahora es universidad, con un par de amigos formamos un trío llamado Apesillando Trío. Hacíamos música andina colombiana, pasillos, bambucos, guabinas. Hacíamos música andina colombiana con instrumentos andinos latinoamericanos. Ya. En los diferentes festivales y concursos que nos logramos presentar, nos fue muy bien. Pero hubo uno en especial que se nota que tanto el jurado como el público es extremadamente cerrado. Y especialmente nosotros tuvimos un concierto público donde tuvimos muchas críticas, no por la parte musical, sino ustedes por qué utilizan un charango y una quena y una zampoña y no una bandola y un tiple. Claro, nosotros por ser músicos de música andina, yo en el IPC tocaba tiple, tocaba bandola, tocaba charango, mi instrumento que yo escogí como para estudiar en la institución fue guitarra clásica. Ya. Pero digamos que por esa versatilidad que teníamos en ese momento de tocar varios instrumentos, dijimos, hagan música andina colombiana con instrumentos andinos. Entonces, claro, tuvimos muchas críticas porque decían, no, es que la idea del concurso o del festival es rescatar la música andina colombiana con los instrumentos que son, con el típico trío y el típico cuarteto. Entonces, claro, yo creo que dependiendo la cultura, dependiendo como la creencia de cada persona, empieza a opacar de pronto lo que también es propio. Sí, porque al final los instrumentos andinos llegan hasta bueno, no sabría decir hasta dónde llegan, pero porque obviamente Colombia es extremadamente grande, que ni siquiera el mismo colombiano sabe con qué identificarse. Por ejemplo, una persona de la llanura, yo no sé si se identifique con la música de la costa atlántica. Una persona de la costa atlántica, no sé si se identifique con un bambuco o un pasillo. Una persona de la costa pacífica, no sé si se identifique con la música llanera. ¿Me entiendes? Sin embargo, no se puede esconder esa multipluriculturalidad que existe y sin importar, a la final, si yo voy a tocar un bambuco, que inclusive el bambuco viejo es el mismo currulao, porque yo no puedo tocar, por ejemplo, ojos azules en una marimba. Bueno, estoy dando como ejemplos muy raros, porque Sí, al final pues la marimba tiene su propia afinación y pues de pronto la melodía también va a salir un poco extraña. Pero es al fin y al cabo como que, bueno, o sea, si están haciendo una propuesta, aceptemos la propuesta y no la critiquemos por su instrumentación. Ahora, el hecho de que los músicos empíricos o folclóricos no estudien música, yo creo que la cultura como tal no se va a perder. No se va, yo pensaba que sí. A medida que he tenido como la posibilidad de viajar a estos países del sur y vivir en ellos, he evidenciado que el propio país sí valora muchísimo su culturalidad. Aquí Ecuador, por ejemplo, se divide en 4 regiones. La parte amazónica, que tiene sus propias músicas, la parte de la sierra, que tiene sus músicas, tanto criollas como mestizas, como nativas, y la parte de la costa, que comparte mucho con Colombia, inclusive la instrumentación con el Pacífico Sur colombiano, es la costa, y la última parte es la insular, que es lo que compete a las Islas Galápagos. Pero aquí cada comunidad, cada pueblo recibe lo suyo y es totalmente apropiado y lo defiende, y eso no se pierde. Inclusive hay muchas casas de la cultura donde buscan eso, que no se pierda y que los niños tengan ese espacio para aprender los instrumentos propios de la región. Y eso no solamente pasa acá, pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en Bolivia. Entonces creo que eso no se va a perder. Pues realmente es muy alentador escuchar lo que nos está diciendo Juan Carlos, porque esa es él la vive y lo ha evidenciado por todo Latinoamérica. Los mismos latinoamericanos no quieren perder esa música andina, quieren mantenerla, quieren hacerlo de manera empírica, como lo dice él,
Para una persona que de pronto por ahí dice, yo quiero como hacer parte de esto, ¿cuál es esa, digámoslo así, cuál es ese consejo que le das para una persona que quiere hacer música andina? ¿Cómo ¿Qué quieres hacer empezar? música? Mira, eso es lo bonito y lo que te decía. Bueno, hay varias versiones, ¿no? Yo te cuento mi experiencia, porque dentro de esto, vos me ves que soy blanquito, que esto y que lo otro, Ajá, y decís, no, es que este no pertenece aquí a la comunidad. Pero realmente es todo lo contrario. Vos cuando llegas a una comunidad, siempre te van a hacer sentir bienvenido. Siempre. De pronto hay comunidades que son más cerradas que otras. Por ejemplo, al sur de Pichincha, que hay una ciudad que se llama Cayambe, y al sur de Imbabura, que es como el límite allí, es una ciudad que se llama Otavalo, hay varias comunidades. Están los más famosos, los que más se han hecho conocer son los otavaleños. Y ellos generalmente en fiesta de Inti Raymi son muy abiertos, son muy, muy, muy abiertos, los de Cayambe también, pero el momento ellos se llaman aracuchos o arachicos. Lo que pasa en Inti Raymi es que ellos tienen sus propias afinaciones en el bandolín, en la mandolina, y cuando llega una persona extraña, especialmente cuando de pronto ven alguna cuestión que quieren hacer como chistosos o hacer bufo de lo que está pasando, ellos automáticamente cierran las puertas y lo sacan, digámoslo así. Y una persona, por muy estudiado que sea en la parte de música, ellos acá tienen diferentes formas de afinar, que simplemente cambian la afinación y siguen tocando, sea un San Juan o sean diferentes ritmos que están en la región para celebrar Inti Raymi, pero generalmente son comunidades muy abiertas. Si alguien quiere hacer un grupo, yo creo que nadie le va a decir no a una persona que quiera aprender zampoña, que quiera aprender a tocar quena, que quiera aprender a tocar charango. Y tranquilamente, con 4 personas uno ya puede armar un grupo de música andina y que suene muy bien. Aquí en Ecuador, recién ahora, hay una orquesta femenina de instrumentos andinos. En este momento tienen completamente abiertas las convocatorias y no es necesario que la persona o la chica que quiere ingresar al grupo sepa tocar. Ellas quieren crear escuela porque saben que no hay muchas mujeres que toquen estos instrumentos, especialmente toyos, por ejemplo, o charango. No hay mucho aquí en Ecuador. Entonces tienen las puertas abiertas para que cualquier mujer venga, aprenda y haga parte de la orquesta. Entonces en Cali también, en Cali tienen una fuerza muy grande la música andina. Cali es un país pequeño, ¿no? O sea, es una ciudad, pero es un país sí. pequeño porque tiene muchas culturas. Y entre esas culturas está la música andina, está la cultura andina. Y hay muchos grupos que son extremadamente buenos, que siempre se piensa, ¿no? No, es que los bolivianos, no, es que los ecuatorianos, es que los argentinos. En Cali hay unos músicos para tocar estas músicas extremadamente buenos, con una fuerza increíble, extremadamente virtuosos. Grupos de danza que son muy buenos, además que se han dado la tarea a no ver videos de YouTube e imitar, sino que han hecho esa tarea de viajar al país, comprar los trajes, meterse y aprender, y han hecho escuela también. Entre eso está Una Calpa, entre eso está Antichasquicuna, entre eso está Cansateura, entre eso está el grupo Semilla del INEM, Raíces del Viento, el grupo Juglares, ¿sí? Que son grupos extremadamente buenos, que yo sé, por ejemplo, el grupo Semilla, de pronto Antichasquicuna, en Cansateura, son grupos que están muy abiertos a crear escuela, a involucrar a la gente y que la gente aprenda y que la gente ame esto, que realmente se sientan dentro de una comunidad andina. Bueno, pues muy interesante lo que está pasando a nivel de Latinoamérica, a nivel del Ecuador y por supuesto a nivel de Santiago de Cali, que uno diría es una ciudad totalmente salsera, con unos aires muy pacíficos, pero lo estamos viendo, nos lo está diciendo el profesor. Hay muy buen potencial allí para la música andina. Así que, mi querido Sergio, nos vamos con el primer corte, ¿te parece? Aquí en nuestro programa Guaira en Pradera en Red. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión.
Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bueno, continuamos con Juan Carlos Fierro. Ahora nos vas a hablar qué es ser un maestro de interpretación musical. Como dirían por ahí jocosamente, ¿qué se hace allí? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se vive de la música? Explícanos un poco eso, porque mucha gente dice en el imaginario, pues yo no sé si sea bueno que mi hijo estudie música porque se puede estar muriendo de hambre, dirían algunos padres de la vieja era. Entonces cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, qué es ser maestro de interpretación musical. Bueno, yo empecé con la música como tal más o menos a los 4 años. Mi primer instrumento fue un charango. O sea, ya inmediatamente empecé con la música andina. Entonces, desde muy pequeño, por el tipo de música que mi papá escuchaba y mi mamá escuchaba, y los conciertos a los cuales me llevaban, yo me crié escuchando música andina, folclore argentino, tangos. Y yo me acuerdo que mi hermana tenía, una de mis hermanas tenía una zampoña, una zanca, que es una zampoña un poco grande. Y yo me acuerdo que yo siempre ponía el mismo CD y siempre ponía el Cóndor Pasa. Y claro, no recuerdo la versión de quién era. El hecho es que me acuerdo que empezaba un charango redoblando y el hecho de escuchar ese charango a mí me encantaba, me fascinaba. Claro, es que Entonces es yo agarraba la maravilloso. zampoña, no como zampoña, sino como guitarra. Claro, y empezaba a mover la mano rápido. Como mi hermana sí conocía qué instrumento era, pues mi hermana me dijo, no, es un charango. Entonces, claro, mi primer instrumento fue un charango. Desde eso, mis papás contrataron a mi primer profesor de charango y con él empecé. Pero desde pequeño sabía que yo quería ser músico y quería enfoque ser cuerdista. Entonces, claro, en el primer colegio en que yo estudié, pues era un colegio artístico. Entonces allá aprendí a tocar todos los vientos andinos, muchas de las cuerdas latinoamericanas, percusión andina, o sea, mucha área de la percusión. Y ya cuando llegó el momento de cambiarme de colegio, llegué justamente al colegio INEM, ahí a Cali. Ya. Fue mi segundo colegio, ¿no? Entonces, ahí en el INEM estaba justamente el grupo Semilla del INEM. Y bueno, ahí estaba en ese entonces. Es la cuna. Claro. La cuna en Cali, el INEN es la cuna de todos estos ritmos, de todos tus Exacto. grupos. Entonces, con el mismo director, que es Miguel Guachar, pues ya entré al grupo, porque mi mamá era docente del mismo colegio, entonces por eso llegué al INEM. Entonces, en esa época yo estaba con Laura Villa, estaba con Cristian Libreros, estaba con Gilmar Cortés, estaba con Winston Rodríguez, con Davis Frank Medina. Entonces éramos un grupo pequeño, pero no era un grupo de colegio donde eran 80 chicos en un escenario donde muchos hacían mímica, sino que ya, bueno, o sea, es un grupo de música andina. Acá tenés que estudiar, acá tenés que investigar. Claro, ahí fue cuando empezó como toda esta cuestión de querer investigar y que por eso en este momento también estoy haciendo la maestría en investigación musical e interpretación musical. Porque con este grupo no solamente era el tocar el instrumento, sino y leer, investigar, viajar sobre las danzas, sobre los ritmos, sobre las culturas, sobre todo lo que competía el hecho de tocar cualquier ritmo andino latinoamericano. Ya cuando llegué al IPC, ahí ya empecé ya con otra onda, ¿no? Que fue la música andina colombiana. Pero yo sabía que me quería graduar como guitarrista clásico. Ya en el conservatorio tuve la gran fortuna de estudiar con el maestro Gustavo Niño, que para mí es un ser que quiero demasiado, es mi profe, es mi amigo. Entonces él también
empezó como con esta caña bueno, lea, bueno, investigue, tenga, lee, si a usted que le gusta estudiar, tenga, lea, le doy este libro. Entonces, claro, ahí empezó ya cuando ya estaba en últimos semestres a decir, bueno, ¿qué hago de tesis? Hice una tesis que no tiene nada que ver con música, pero por la forma en la que un docente llamado Juan Guillermo Osa me llevó como a la parte de investigación, que dije, esta vaina me encanta, esta vaina me fascina. Y por eso estoy en la maestría de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me encanta, me fascina la música del barroco, del Renacimiento, de la Edad Media. Y claro, ese básicamente fue mi enfoque, pero yo desde muy niño tocaba música andina. Entonces he tenido como esa mixtura de, soy 100% académico, pero soy también 100% folclórico. Y vibro con la música andina y vibro con la música académica centroeuropea. Entonces, el hecho de tener la oportunidad de viajar a diferentes países, de conocer las diferentes danzas, de bailarlas, de tocarlas, de vivir en las comunidades, hace realmente que uno aprecie mucho más todo lo que uno empieza a hacer y que ojalá, por eso te decía, esto no se pierde. Lo que pasa es que hay un vacío muy grande, porque creo que los únicos que se han dado la tarea de dejar por escrito han sido en Argentina con sus danzas. No hay lo que es histórica colectiva frente a la música andina. Claro, o sea, ya como tal vas a averiguar sobre cualquier ritmo y No, inclusive en la universidad como tal está estipulado de cómo se baila, cómo se toca, cómo es la cosa. En los países un poco más del norte no, ya es como por un conocimiento de tradición oral. E inclusive hay mucho músico que está también en esa mezcolanza, ¿no? Como en la parte académica, que a la final en muchos de estos países la educación musical apenas se están haciendo, entonces no hay una escuela formada o determinada como tal. Entonces básicamente los docentes que están en muchas universidades en este momento a nivel del centro de Latinoamérica no saben todavía muy bien cómo es la cosa para enseñar música. Entonces hay conceptos todavía que digamos están un poco errados, ¿ok? Pues teniendo en cuenta que si se quiere manejar un tecnicismo académico, pues uno sí se tiene que bandear y se tiene que organizar al lenguaje centroeuropeo, ¿sí? Porque acá justamente también hay ciertos modismos para decir cómo debe sonar algo. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay muchos ritmos que se tocan de una forma y dependiendo de cómo se toque, tiene un nombre diferente. Por ejemplo, hacia la parte del norte, si es más indígena, es un capisca. Si es hacia aquí, a Quito, más criollo, como esa mezcla entre lo indígena y el europeo, ya no es capisca, sino aire típico. Y las acentuaciones y la forma de tocar cambia. Por ejemplo, si es un San Juanito, es criollo, se toca de una forma, y el San Juan, que es indígena, se toca de otra forma, pero básicamente tienden a ser similares. Pero que en Colombia, por ejemplo, se confunde ese nombre. Lo que allá en Colombia se conoce como San Juanito, realmente es el San Juan. Entonces, sí hace falta en estos países del centro de Latinoamérica que se pueda hacer ese trabajo de investigación y que se pueda dejar por escrito. Aquí en Ecuador hay un investigador muy bueno que se llama Juan Mullo, que él está dejando muchas cosas por escritas, pero en este momento, por ejemplo, si mal no estoy, de pronto me equivoco, está más enfocado hacia las músicas que se dieron acá entre el barroco y el romanticismo, porque la parte indígena como tal se están encargando otras personas. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de él en este momento, porque inclusive fue a darnos un taller sobre los ritmos que se tocan en Inti Raymi, en Cayambe, y también tienen unos textos que apenas se están dejando. Entonces, la idea es que todo esto realmente quede documentado para las generaciones futuras, porque todo está quedando por tradición oral. Sí, es muy importante que la academia y que todos, o sea, podemos hacer parte de esa memoria histórica, esa memoria colectiva de lo que es la música andina. Vamos a hablar un poco de los festivales y esto porque es el abrebocas, o más bien durante todo el mes de mayo en el programa Guaira vamos a estar entrevistando diferentes grupos, diferentes personas que tienen que ver con este género, porque queremos que la gente se reconozca un poco en esta cultura, en esta música que es tan nuestra, tan propia, como lo decía Juan Carlos, que no está predeterminado a acabarse, que se mantiene
en el espacio, en el imaginario de los latinoamericanos. Hablemos un poco de esos festivales. Bueno, nosotros en el Valle del Cauca estamos con el Festival Bandola, está el Festival Mono Núñez, a nivel nacional también tenemos otros, pero hablemos un poco de ese festival internacional que tiene ese renombre, que es muy rico por su cultura, por esa, digámoslo así, esa diversidad de ritmos dentro de lo andino. ¿Cuál sería para ustedes, Juan Carlos? Bueno, es gracioso porque en estos festivales de música andina como tal, creo que los más fuertes es en Colombia. Me atrevería a decir que los festivales de música andina más fuertes son en Colombia. ¿Sí? En Argentina hay mucho festival que es muy importante, pero son más enfocados hacia el folclore argentino, no música andina latinoamericana. Entre esos está el Festival de Cosquín, está el Festival de Jesús María, el Festival de Villa María, el Festival de la Abuela. Hay muchos festivales, pero su enfoque es folclore argentino. ¿Y en Perú? En Perú casi no hay. Hay uno que en sí lo tienen justamente por patrimonio cultural, que es el Día de la Canción. Si mal no estoy, y se hace justamente en Lima. Pero realmente así que yo haya escuchado muchos festivales en Perú, no. He visto muchos encuentros, pero primer encuentro, segundo encuentro, y la mayoría son festivales, por ejemplo, de Suzuki como tal. O sea, Festival Suzuki, que es como una pedagogía, una metodología de enseñanza enfocada a la música, sí. Pero la verdad, a nivel latinoamericano, donde veo que de pronto la fuerza de la latinoamericana puede ser en Chile, el Viña del Mar, está el de Bolivia, que es el Festival de Oruro. Aquí en Ecuador, por ejemplo, no hay. Aquí no hay festivales aquí en Ecuador. Entonces, ¿cómo se difunde o cómo se disfruta, por ejemplo, la música en Ecuador? Aquí lo que hay, o habían, hasta antes de la pandemia, y eso es a nivel internacional, eran peñas. Entonces, por medio de las peñas, es que eso era un mini festival, realmente. Y las peñas generalmente eran cada 8 días o todos los días, pero eran realmente encuentros. Pero es más cercano en tiempo. Exacto. Sí, básicamente vos puedes encontrar peñas que, vamos a la peña de aquí que está abierta todos los días, por ejemplo. Pero las peñas aquí en Quito cerraron en la pandemia. Hay unas cuantas que quedan en Otavalo, pero ya hablando de festival y que el festival sea de talla mundial y que sean grandes, de música andina, el Festival de Oruro en Bolivia, el de Viña del Mar, que también es extremadamente grande, y en Colombia, que inclusive los festivales que se celebran en Inti Raymi en Cali son extremadamente fabulosos porque tienen mucho grupo internacional, con mucha fuerza y muy renombrados. Pero de resto, más que festival, se vive es que los grupos más representativos se contratan y hacen un concierto en conjunto. Hubo un concierto hace muchos años aquí en Quito, que fue el de Todas las Voces Todas, que estuvo Fito Páez, estuvo Mercedes, hubo mucho músico de Inti Illimani, estuvo mucho músico de talla internacional importantísimos, que inclusive quedó grabación, quedó video, quedó un CD, pero ese realmente no fue un festival. Ese se hizo para ayudar a recaudar fondos para construir la Capilla del Hombre, que es el Museo de Guayasamín. Pero así de festival como tal, me atrevo a decir, no hay. Hay encuentros. ¿Y en Colombia para ti cuáles son los más representativos? En Colombia pasa casi lo mismo que en Argentina. Se vive más que todo como el folclore, ¿no? Porque como también es un país tan grande, vos ves, por ejemplo, el Mono Núñez se hace en Ginebra, pero es solamente música andina, a la colombiana. Colombiana. Qué bueno que claro, sí, exacto, sí, pero pura música andina colombiana. Que de vez en cuando, que varias veces de pronto estuvo el grupo Altiplano de Chile, que de pronto algunas ocasiones estuvo el grupo Juglares, que también tocaba música andina colombiana con instrumentos andinos, pero su enfoque en cierta época fue 100% música andina. Pero en Cali, por ejemplo, en fiestas de Inti Raymi, hay un festival que siempre ha organizado Sonia Lazo, que si mal no estoy, creo que es no recuerdo literalmente cómo es el nombre, pero sé que es el Festival Internacional de Música Andina Inti Raymi. En Jamundí también se hace uno que es muy importante, lastimosamente queda en Jamundí, digo lastimosamente porque por estar en Jamundí, por ser una ciudad tan pequeña, no es tan conocida, y que para mucha gente queda muy lejos, porque ni siquiera es en el centro de Jamundí, es en Terranova, es como un pueblo o una ciudadela un aledaña corregimiento a allí. Jamundí.
un Exacto. corregimiento de Jamundí. Claro, entonces, Y que si a eso le aumentamos todo el tema de percepción de seguridad, pues muy poco es lo que va la gente. Eso es lo que exacto, pasa también. totalmente. Entonces ahí Cristian Libreros con la Fundación Cansateura estaba agarrando una fuerza de un festival de música andina muy grande que se llama Festival Canto a la Tierra. Él en este momento está, no sé, no he hablado con él, no sé si lo que vaya a decir en este momento me tenga permitido, pero justamente hablando con él tiene ganas de hacer, aparte de ese festival latinoamericano de músicas andinas, él quiere hacer también otro festival donde no solamente se llama músicas andinas, sino también dónde quedan los mestizos, dónde quedan los criollos, porque a veces se siente, ¿no? A veces se siente, y aquí en Bolivia, aquí en Ecuador, a veces se siente que cuando hay festivales de música andina, a veces el indígena te mira feo porque no sos indígena, ¿me entendés? A veces vos llegas a Petronio, por ejemplo, y el negro te mira feo Te porque no mira sos feo porque negro. no eres afro. Claro. Entonces, él decía, vení, ¿y dónde quedamos los mestizos? Entonces, claro, estamos como con la idea de organizar otro festival, no necesariamente música andina, como para que no se, Pero sí no que se sea enfoque tanto a la de esa, música andina ajá. o a indígenas, llamémoslo así, sino realmente como a otras propuestas musicales que puedan ser un poco más mestizas. Pero en Cali, por ejemplo, aparte del Petronio, que sí es afro completamente, yo creería que el festival que hace Sonia Lazo puede ser el más pesado de la región. Bueno, estamos en Guaira, su programa que se transmite a través de Pradera en Red, con nuestro querido acompañante del máster, que es nuestro Sergio Ortega, que siempre está ahí piloso, y hoy con un invitado muy especial que nos habla mucho de esa música andina, de eso que llevamos los latinoamericanos, que nos negamos a perder, que siempre estamos vibrando con esos vientos, esas cuerdas y por supuesto esa percusión. Recuerden que nosotros estaremos el 31 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Parque Principal de Pradera, al lado de nuestra Iglesia Inmaculada Concepción. Estaremos haciendo el Festival de Música Andina Tierra Dulce. Tendremos agrupaciones de nivel nacional. Viene, para ponerte un poco en contexto, Juan Carlos, y a todos los que nos están escuchando, Siete Voces de Bogotá, que será telonero de Jarcas en el concierto en Bogotá y en Popayán, creo que van a estar. También está Siete Voces, está La Vuelta, está el grupo Ucamao. Por Cali tendremos, en esta oportunidad nos hemos atrevido un poquito a tener el trío. El zaguán del Viejo Conde estará con nosotros acá con esa interpretación de las cuerdas y esas voces tan especiales. Ellos son de Cali, de Palmira, por supuesto, el grupo Rapsodia, que es súper invitadísimo y siempre de la casa. Y por Florida, pues tendremos el grupo de danza Máscaras, que estará con todo su atuendo, con todo su vestuario, trayéndonos toda esta magia y este ritmo andino en las coreografías. Y bueno, pues Pradera no se queda atrás, estará el grupo Amanguara representando a nuestro municipio, que será el grupo que abra en la tarde de ese 31 de mayo. Invitadísimo, mi querido Juan Carlos, para que esté, bueno, yo sé que usted está por allá en Quito, pero que nos acompañe en la distancia. Claro, no, pero por supuesto. Igual, yo creo que para esa fecha, porque estoy pensando en viajar a Colombia, es muy posible que sí esté. Y más Ay. porque pues es enfocado a música, ¿no? Porque muchos de los festivales que hay en el sur ya no son tanto de música andina, porque hay muchos en Perú, en Bolivia, pero todos, la mayoría son enfocados a fiestas católicas, llamémoslo así. No, pues supremamente invitadísimo. Usted es un invitado especial para que esté en el festival, nos encantaría, porque todo ese conocimiento, todo ese bagaje que tienes en cuanto a nuestra música andina, sería súper genial contar con tu presencia acá. Estaríamos aquí con Terreno Salsero, Pradera en Red, con todo el equipo que está organizando este festival. La invitación, tú que has andado por toda Latinoamérica, que has vivido esa esencia andina, la invitación a todos los pradereños y a todos los vallecaucanos para que se gocen ese festival. ¿Por qué? Porque es importante asistir a un festival de música andina, ahora teniendo en cuenta que no es, que uno creería que a nivel de Latinoamérica son muchos los festivales, pero no es así, como tú lo estás diciendo. Claro, bueno, tengan en cuenta que es súper importante porque de una u otra forma esto genera cultura.
y la cultura se genera patrimonio. El patrimonio genera felicidad y la felicidad genera plata, básicamente. Entonces, obviamente es importantísimo que toda la economía, todo este esfuerzo que, que se hace para realizar un festival, es importantísimo que se cuente con todo el apoyo. Uno vive muchos festivales que se hace primer festival, y muy pocas veces llega el segundo. ¿Por qué? Porque la gente no asiste. ¿Y Entonces, sabes en es qué versión importante. vamos, Juan Carlos? ¿En cuál? Vamos en la número 15. Imagínate. Vamos en la número 15. Bueno, o sea, imagínate, o sea, digo imagínate porque realmente el esfuerzo que se ha tenido que hacer no es fácil. Hace un año, por ejemplo, tuvimos ganas de participar en un festival en Riobamba y para este año no se pudo hacer porque la alcaldía quitó presupuesto, por una cantidad de cosas no se logran hacer. Entonces, la presencia de todos ustedes en estos festivales hace que realmente la cultura viva, que la cultura se sienta, que genere patrimonio, que genere unión, unificación, que la gente se conozca, que justamente se den los espacios para que músicos que están empezando o músicos que ya con mucha trayectoria puedan mantener estos espacios para poder presentar su trabajo. Entonces son músicas que a la final lo hacen uno feliz. ¿Por qué? Porque uno las siente como propias. Además de eso, uno no se aburre porque todo el tiempo el cuerpo está bailando porque lo siente en la raíz. Entonces es importantísimo. Yo no me lo quiero perder y si yo no me lo quiero perder, que estoy lejos, ustedes no se lo pueden perder. Bueno, y además que en esta oportunidad, en esta versión, tenemos una connotación especial y es que con precisamente la Fundación Máscaras de Florida, Lorena va a venir, va a hacer unas clases con una de las instituciones educativas de aquí del municipio, porque la idea es que los muchachos pues también entren en esta dinámica, se reconozcan en esos sonidos, en ese andino que llevamos muy en nuestra raíz, y entonces ellos aprendan a bailar, se identifiquen con los ritmos, tengan el vestuario apropiado, y precisamente ese 31 ellos también bailen y hagan parte de todas estas coreografías, porque pues bueno, tú lo decías, hay que hacer creación de público, hay que traer a esas nuevas generaciones y que ellos respiren y sientan esa andina. Entonces a mí me ha parecido que en esta oportunidad meterle el tema de los talleres de danza andina a la institución educativa y que nos hagan ese acompañamiento va a ser muy interesante, y pues bueno, todos los que vivimos esa, va a ser una experiencia bastante agradable. Digo que si ustedes van, no se van a arrepentir porque al final van a ver que los colectivos andinos son completamente abiertos y no van a cerrarse la posibilidad de recibir una persona nueva. Entonces, agarren confianza, vayan, busque chicha, vaya, busque un canelazo, vaya y busque meterse en las rondas que se hacen para bailar. Ese es el sitio para aprender a bailar tinku, San Juan, aprender a bailar caporal, aprender a bailar saya. Aprendan a bailar, que eso es una cosa completamente hermosa, completamente bonito, y uno realmente se siente dentro de la comunidad. Es una experiencia que uno no se puede perder. Por favor, asistan y vayan. Juan Carlos, quería agradecer ese espacio de hablarnos de toda esta cultura, de toda esta música, toda esta tradición, de todo este arraigo que tenemos en nuestra Latinoamérica, esa vena que llevamos nosotros de vientos, de cuerdas y de percusiones, y que nos colocaras un poco en contexto, que no estamos como tan locos y que realmente esto hace parte de la identidad cultural, de lo que nos mueve, de esa alegría que nos da cuando hablas de todos esos ritmos. Muchas gracias por este espacio, por hablarnos de todo esto. Espero de todo corazón aquí todos que estés acá, que compartas con nosotros, que conozcas los grupos, las agrupaciones que van a estar, que estés allí bailando con máscaras y tengamos pues la posibilidad de contar con tu presencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Ruby, muchísimas gracias, te agradezco mucho y espero que no sea la última vez que me invites. Me acuerdo que no respondí unas preguntas, que si de la música se puede vivir. Obvio, yo estoy trabajando acá en el ensamble de guitarras de Quito y bueno, mientras uno sea feliz, puede estudiar lo que uno quiera. Bueno, ahí está, para todos aquellos que algún día soñaron con ser músicos, todavía están a tiempo, y los jóvenes que están en esa dinámica y quieren aprender música, pues lo está diciendo él. Sí se puede vivir de la música y sí se puede ser feliz haciendo música. Nos veremos en otra
en otra entrevista de Guaira, aquí en Pradera en Red. Estaremos próximamente con el grupo Rapsodia. Amanguara también estará en este stand de nuestra emisora, en alianza con Terreno Salsero, que siempre hay que darle las gracias a Luis Fernando Lozada, que siempre nos apoya y siempre está tan curioso por todo este mundo de la música, aunque él es muy salsero, pero le encanta la música andina. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Sergio. Les agradezco muchísimo. Les repito, ojalá no sea la última vez que hagamos este tipo de charlas. Por supuesto que no. Muchas gracias. Un abrazote. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la tarde en su mejor versión. Bienvenidos a Entrevero, la